Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarme, que me haya acompañado toda la semana. Ahora algo distinto de la parábola del campesino, del sembrador. Ahora voy a tratar sobre la parábola del trigo y la cizaña. Dice en Mateo capítulo 13, Jesús le puso otro ejemplo. El reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas del trigo sembró semillas de mala hierba llamada cizaña, y además se fue. Cuando las semillas del trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta que también había crecido cizaña. Entonces fueron donde estaba el dueño del terreno y les dijo: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas, y cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonarán y la quemen. La amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que significa esta enseñanza, esta parábola del trigo y la cizaña. Habla en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les presenta otra parábola a Jesús. Ya había hablado de la parábola del campesino, del sembrador, y ahora les presenta esta parábola que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Y cómo hay diferencia en todo esto, ¿no? El reino de Dios ha llegado a ser. Es una expresión muy abreviada que Jesús habla precisamente de esto. Mientras los hombres dominan, vino el enemigo. Primero, el reino de Dios es un hombre que siembra una buena semilla precisamente en su campo. Está haciendo el terreno que ha preparado, y el reino en su estado presente. Hay una mezcla que habla precisamente de lo que es lo bueno y lo malo. Lo que hoy vemos, ¿no? Hoy vemos cosas buenas y cosas malas. Hoy vemos a gente buena, pero hay gente mala, muy mala, ¿no? Como el estado de Guanajuato, ¿no? Que hay gente muy mala, que dice: ¿cómo uno puede en este tiempo de COVID ver esto? Sí, porque hay gente mala. Y lo que significa el campo, como el reino está en un proceso de limpieza o de depuración. Como resultado, la pureza y belleza y la gloria es para ambos, y el reino de los cielos es como un hombre, un rico hacendado que emplea varias manos para el trabajo de su campo y va a sembrar una buena semilla. Pero ocurre que mientras en la noche vino el enemigo, ¿y qué hizo? Y sembró la cizaña. Este enemigo que hay es un enemigo cruel, es un enemigo egoísta, es un enemigo sádico. Usted vio lo que le pasó a ese secretario de seguridad en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántos hombres fueron con toda la intención de querer matarlo? Si no es gracias a Dios, no murió por gracias a Dios, ¿no? Sea creyente o no, no permitió que Dios muriera. Además de que el coche estaba blindado, ¿no? Porque aún con todo eso lo hirieron. Pudo haber muerto. Entonces vemos que hay enemigos que actúan así. Curiosamente, cuando están dormidos, para no ser vistos y sorprendidos, usted ve lo que hicieron estos hombres, ¿no? Por la madrugada andaban de blanco vestidos. ¿Dónde se metieron? Porque a las 6 de la mañana lo emboscaron. O sea, en la noche, para que el enemigo actúe en la noche para que no se dé cuenta. Por eso se tapan la cara, porque no quieren ser vistos lo que están haciendo. Y en un trabajo que se había hecho ya en el campo, y los gastos que habían incurrido con la esperanza de que lo que estaban sembrando lo iban a hacer, y ahora encuentran que se siembra ahí la cizaña. Pues es una hierba molesta, en su primera etapa sobre todo. Mientras el trigo y la cizaña están todavía creciendo, se parecen mucho con el trigo. La cizaña se parece mucho. Entonces
esta cizaña es un hongo que es muy venenoso para los animales y los hombres. Y entonces así se siembra. Y brotaron granos y comenzaron a crecer y se ve la cizaña. Y la diferencia no se va a ver, por supuesto. Y los siervos estaban terriblemente alarmados. ¿Qué iban a hacer? Y van con su amo para decirle, quieren que somos solidarios contigo. ¿Quieres que hagamos esto? Y le preguntan, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Los siervos no se habían estado tan sorprendidos de ver que un poco de cizaña entre el trigo era algo extraño. Y a lo mejor podía haber una verdadera solución. ¿Qué podían hacer? ¿Cuál era la fuente del problema que estaba ocurriendo ahí precisamente? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? Y él dijo, así fue. ¿De dónde viene la semilla? Entonces, ¿de dónde salió? Y entonces es cuando explica, un enemigo lo ha hecho. No hay duda en el propietario que lo ha hecho un enemigo. No da el nombre precisamente del culpable, sino sabiamente se limita solamente a decir que el enemigo no se derramó de manera accidental, a lo mejor a través del campo vecino, ni porque la semilla que él había sembrado estaba contaminada, no, lo hizo un enemigo y lo hizo de manera deliberada. Hay gente que hace las cosas de manera deliberada, que lo hace con toda la cizaña, ¿no? Como le dicen, ¿no? Muy cizañudo es la persona. Los siervos ansiosos de cooperar, ¿qué quieres? ¿Que la arranquemos? ¿Que vayamos a hacerlo? Dijo, no, déjenla. Dejemos que la cizaña crezca con el trigo. No sea que mientras arranquemos la cizaña, estemos arrancando el trigo. Se enlazan. ¿Qué podría traer esto? En el tiempo de la siega no solamente sería más evidente la diferencia que habría el trigo y en la cizaña, sino que el trigo, aunque desarraigado, todavía sería útil. Si se saliera con la cizaña, el trigo sería útil como quiera. Por eso la tarea de segar será destinada a aquellos que son especialistas a este tipo de trabajo, es decir, a los segadores. El dueño va a ordenar a los segadores que primero arranquen la cizaña para quemarla. Hoy en día podemos ver esto. Hoy en día, yo lo he dicho, en las iglesias hay trigo y hay cizaña. Y se parecen mucho. Mucho se parecen. Por eso no hay que arrancarlas. Dejen que crezcan juntos. Nos vamos a encontrar gente dentro de la iglesia que así es, muy cizañuda. No le ha tocado ver esto en las iglesias. Que hasta hay gente que dice, bueno, no parecen cristianos. O no dicen que son cristianos. Nos encontramos esto en nuestras vidas. Finalmente, lo que explica en este trigo que se siembra es que finalmente, cuando va a llegar el tiempo de la siega, donde se separa al trigo, y el trigo será llevado al lugar adecuado, al lugar donde tiene que estar, no así la cizaña que se va a quemar. Hoy en día tenemos que aprender esto. Vamos a encontrar en nuestra vida, en el caminar de nuestra vida, que hay gente que es trigo y que hay gente que es cizaña. Yo no sé si será cierto esto, pero lo vi en algunos años atrás y hoy recientemente que han enviado estos videos, sobre todo en este tiempo, que el trigo, a diferencia de la cizaña, cuando está de manera natural, hoy el trigo, si el sol o algo por el estilo, si el sol se va hacia un lado, que el trigo se nota más y que como el trigo puede, hasta decir algunos, dar la forma de como adoración hacia el Señor, ¿no? Que hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Si es que la cizaña ahí es, si no sembrada de manera deliberada o porque salió, recuerde que las plantas, pues por los pájaros y todo esto que se da, son las que salen mal, la cizaña la que crece más y donde sea. Por eso en los
Sembradíos hay que estarlas precisamente quitándola. Esta buena semilla, junto con una mala, es un delito tan increíble que ha sido desechado completamente en las mentes de esa posibilidad. ¿Quién haría esto? ¿Quién hace esto? Por eso cada uno de nosotros tenemos que pensar que en el caminar de nuestra vida nos vamos a encontrar así. Gente que entonces va a estar a nuestro lado, puede ser creyente o no creyente, que se parezca precisamente a una cizaña. No tendría que sorprendernos hoy en día. Lo que nos está enseñando precisamente en este tiempo del trigo y la cizaña, de lo que ya había hablado en la parábola del sembrador, es lo que significa la buena semilla. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios del hombre en este momento presente donde las plantas todavía están en desarrollo y este tiempo de siega que está preparando el Señor? Como trigo, caminando, sabiendo lo que tú tienes que hacer. Y por eso al final del texto menciona, ¿no? El trigo será cuidadosamente quitado, se va a recoger, aún, como yo le decía un instante, aún cuando pudiera ser llevado con la cizaña, pero ya puede servir, aún cuando saliera al lugar adecuado, al granero, ahí será. Y por eso la explicación de la parábola la encontramos en los versículos 36 al 43. Ahí se habla, ¿no? De explicación. La parábola de la cizaña y del trigo. Explícanos la cizaña del campo. Háblanos, dinos. Y la buena semilla habla que precisamente es el hombre. Y el campo es el mundo, ahí está. Y la buena semilla son los hijos del reino. Esto quiere decir que los hijos del reino, con todo agrado, tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Y son los que tienen la buena semilla del evangelio que lleva fruto. Pero también las cizañas son los hijos del malo. Son hijos de Satanás y sus seguidores. Son aquellos quienes la cizaña sembrada por el príncipe de paz producen una cosecha de corrupción. Y en armonía con lo que ocurre, el enemigo sembró, es el diablo. Ahí se menciona. La siega es el final. Los siervos no se le permite arrancar la cizaña. No tienen que impacientarse. Los segadores son los ángeles, dice ahí la palabra, los ángeles. Y entonces a su tiempo se recogerá. El fuego de este horno no se puede apagar. La vergüenza que van a sufrir los que hacen iniquidad, en quienes han desafiado la santa ley de Dios que es eterna, donde será lloro y crujir de dientes. Por eso hoy escucha lo que dice la palabra. Escucha lo que te dice a ti, Dios. Escucha lo que hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros. Que podamos ser trigo delante de Dios y no cizaña. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tú hablas a nuestro corazón. Nos usas nada más. Quiero ser usado por el reino. Sé que va a venir enemigos contra ti, Dios. No son de ti. Ayúdame para saber que en este caminar nos vamos a encontrar con esto. Por eso oramos por la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Está caminando en este tiempo difícil, pero que la iglesia sigue caminando. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Gusto saludarles. Nos vemos el domingo, si Dios lo quiere. El sábado no hacemos nada, sino hasta el domingo 9:30. Probablemente hagamos también el domingo de ayuno y que nos veamos a las 9 de la mañana y a las 11:30. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Bye.